Bueno, habíamos visto motor trifásico de inducción, que era concretamente el del tipo que llamábamos jaula de ardilla. Jaula de ardilla. Si recordáis, esto hacía referencia a que si nos quedábamos con las barras de aluminio que había en el rotor, la forma que tenían era dos anillos de cortocircuito de aluminio en los extremos y luego las barras, ¿no?, que me iban uniendo cada uno de los anillos. Si completo todas las barras, me quedaba como si fuese una jaula. Por eso es el nombre de jaula de ardilla. Este tipo de rotor no tiene bobinado de cobre, son barras de aluminio, ¿vale? El de jaula de ardilla. Hay otro tipo de motor, que es este que vemos ahora, que sí que tiene el rotor bobinado, ¿vale? Y además podemos acceder a las conexiones eléctricas del rotor. Fijaros que la bornera de ese tipo de motor tiene 9 bornes en vez de 6. Es fácil distinguirlo, este tipo de motor, por esa primera característica, porque tiene más bornes, ¿vale? Es lo primero que os tenéis que fijar. Numeración característica de los bornes del rotor: K, L y M, ¿vale? K, L y M. Este tipo de motor, ¿qué diferencia tiene en su funcionamiento? Aparte de esta de que tiene el rotor bobinado, el tema de la intensidad en el arranque. La intensidad en el arranque es más pequeña que en el de jaula de ardilla. Si en el de jaula de ardilla hablábamos de una intensidad en el arranque que podría andar en torno a las 6 a 7 veces la intensidad nominal, aquí estamos hablando en torno a 2,5 veces la intensidad nominal, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene este tipo de motor, es la razón de utilizar este tipo de motor, ¿vale? ...118... de la edición nueva. Cuando tenemos motores de mucha potencia, la ejecución, la manera en la que se construye y en que se utiliza es el rotor bobinado más que la jaula de ardilla, por el tema de esa intensidad en el arranque. Pensar que si tenéis un motor que absorbe 100 amperios, si yo le voy a utilizar uno de jaula de ardilla de 100 amperios, estaría absorbiendo 600, 700 amperios cuando arranca, mientras que si es de rotor bobinado serían 250 amperios. Ese factor multiplicador de la intensidad en el arranque es importante porque afecta al resto de la instalación. Esa intensidad tiene que circular por las líneas que alimentan el motor y van a producir caídas de tensión que pueden afectar a otros receptores. Por eso, cuando veáis motores ya de gran potencia, van a ser de rotor bobinado normalmente, ¿vale? Constructivamente, mirar cómo es el rotor. El rotor ahora tiene, aquí no se ve muy bien, ¿no?, pero bueno, se ven las terminaciones de los devanados, los hilos, y se ven 3 anillos, que es donde están sacadas las conexiones de cada devanado. Este devanado ya está conectado directamente en estrella y está sacado un extremo de cada fase de cada devanado a cada uno de los 3 anillos. Es decir, siempre voy a tener el rotor en estrella. No puedo cambiar la conexión del rotor, es única. Y sí que puedo acceder a cada uno de los 3 extremos de cada uno de los 3 devanados, ¿vale? Serían esos anillos que veo montados sobre el eje. ¿Qué problema tiene este motor? Bueno, problema. ¿Qué diferencia principal con el otro? Que para sacar esas conexiones necesito escobillas. Al necesitar escobillas voy a necesitar mantenimiento porque las escobillas se gastan relativamente rápido y tengo que cambiarlas. Además tengo que estar atento a que no se me desgasten del todo porque si no el muelle que empuja la escobilla acaba contactando con el metal del anillo rozante y lo raya, lo estropea. Vale, entonces necesita mantenimiento. Eso es una característica que lo diferencia de jaula de ardilla y digamos que es peor en este motor que en el motor de jaula de ardilla. El motor de jaula de ardilla, al no tener conexiones eléctricas móviles, olvidamos todo ese tema de tener que cambiar escobillas y demás, con lo cual nos ahorra mucho mantenimiento. La parte del estator se puede conectar tanto en estrella como en triángulo, igual que en el motor de jaula de ardilla, ¿vale? Ahí tenéis dibujados los bornes con la conexión, en este caso triángulo, ¿vale? Con las placas uniendo el principio de un devanado con el final del otro. ¿De acuerdo? Sí que están construidos de tal manera que el número de pares de polos que tiene la parte del estator tiene que ser igual que el número de pares de polo de la parte del rotor. Es decir, el que construye la máquina tiene que bobinar los dos bobinados de la misma manera para que coincidan en el número de par de polos, ¿vale?
ahí tenéis un ejemplo de un circuito típico con este motor cuando accedo a las conexiones de lo que es la parte del rotor. Fijaros que ahora el símbolo tiene dos círculos, el círculo de dentro me representa las conexiones del rotor y están sacados 3 cables, en este caso a 2 grupos de resistencias, R1 y R3. Eso son lo que se llaman las resistencias de arranque. Para hacer que este motor arranque de manera suave, hay una manera de hacerlo que es poniendo resistencias en serie con los devanados del rotor. En un momento inicial se ponen los 2 grupos de resistencias. Cuando empieza a acelerarse el motor, quito uno de los bloques de resistencias, normalmente el R1, y finalmente quito el R2. ¿Cómo se quitan? Pues cortocircuitándolos. Al ponerlos en cortocircuito, automáticamente se anulan. Lo que pondría aquí, que nos lo pone, sería un contactor, ¿vale? Para ir cortocircuitando. A ver cómo os lo dibujo aquí aparte. Por ejemplo, para anular el primer bloque de resistencias. Y lo quiero hacer de manera automática, que es lo normal. Eso se llaman resistencias rotóricas. Yo pongo aquí un contactor. Y lo que hago es esta conexión. Hasta luego. Vale, cuando llega el tiempo, cuando empiezo a arrancar, pongo en el circuito de mando, pongo un temporizador que me haga que entre este contactor. Cuando este contactor entra, lo que hace que es unirme este punto con este y este punto con este. Con lo cual, estas resistencias quedan anuladas, es como si no estuvieran. La corriente, recordar que siempre pasa por el camino más fácil. Si yo lo cortocircuito aquí, las estoy puentando y las anulo. En las otras, para quitarlas, haría lo mismo. Pondría otro contactor, exactamente igual, que me va a anular ese grupo de resistencias. Este montaje nos va a salir en la segunda parte del tema. ¿Vale? Así es como se hace de manera automática. Se van poniendo contactores y cuando los voy conectando, los voy anulando. Vale. A medida que se va acelerando. ¿Y lo activa el motor directamente? Lo activa el circuito de mando. De tal manera que tú con un temporizador regulas el tiempo más o menos que va a tardar en llegar a la velocidad a la que quieres que cambie y automáticamente te mete el contactor y te cambia. Vale. Eso se llama, lo veremos en el siguiente tema, el circuito ya con detalle. Arranque por resistencias rotóricas. Vale. Lo vais a ver mucho en industria cuando os digo, estéis con motores de gran potencia, lo vais a encontrar bastante. Vale que tiene un mayor mantenimiento y demás, pero el tema de que absorbe menos corriente cuando arranca es determinante a la hora de elegir ese motor. Se pueden regular y controlar iguales que los otros y en eso ya no hay diferencias. Vale. Bueno, vamos al motor monofásico y por último veremos los motores de corriente continua. Vale. Venga, nos habíamos dejado por aquí los monofásicos. Bueno, un motor monofásico, como su propio nombre indica, va a ser para conectar en fase neutro, ¿no? A un sistema de alimentación monofásico. Los hay de diferentes tipos. Los hay de fase partida, de fase auxiliar o fase auxiliar. Hay motores de condensador, que el condensador puede ser solo para el arranque o permanente. Y luego tengo motores de arranque por relé, motor de espira y lo que llamamos el motor universal. Vale, el motor universal y el motor de espira son motores constructivamente diferentes, no sería un motor monofásico. Es monofásico desde el punto de vista que se alimenta con monofásica, pero constructivamente no es lo que entendemos por un motor monofásico. Constructivamente es prácticamente igual el motor monofásico que el motor que vimos de jaula de ardilla, trifásico, ¿vale? La diferencia está en los devanados y algunas extras que lleva la parte del estator, pero la parte de la jaula de ardilla es exactamente igual, ahí no hay diferencia. Tengo 2 devanados en este caso de tipo distribuido, en vez de tener 3, en este motor tengo 2. Uno de ellos es el que llama el devanado de trabajo principal
Pone aquí 2 devanados de tipo distribuido, es decir, ocupan toda la circunferencia del estator del motor. Uno es el de trabajo principal, el que me va a alimentar el motor, y otro es el de arranque o auxiliar. Levanta la voz porque no te oigo, por favor. El devanado es la bobina, son las bobinas de cobre que lleva la parte del estator. Lo que enseñábamos el otro día en el estator del motor trifásico, cada una de esas bobinas se llama devanado, sinónimo de bobina. Están desfasados 90 grados eléctricos. Si en el motor trifásico hablábamos que los desfasábamos 120 grados, aquí son 90, es decir, un ángulo recto se desfasa. Es decir, tendríamos sobre la circunferencia aquí tendríamos el primer devanado A y la vuelta A' y el segundo devanado que ocuparía 90 grados y la vuelta que hay en medio B'. Eso sería de un par de polos. Si tiene más pares de polos, pues irían alternando, ¿no? Tenéis una máquina monofásica que tenga más pares de polos, la manera en la que se distribuyen los devanados. Esto sería la A, esto sería la A', aquí tendréis la B, aquí tendréis la B', aquí volveríamos a tener la A', y aquí volveríamos a tener el B, y aquí el B'. El motor en este caso gira más despacio. A medida que voy aumentando el número de pares de polos, el motor va girando más despacio. ¿Vale? Recordar que se va dividiendo la velocidad a medida que aumento entre el número de pares de polos, entonces se va reduciendo la velocidad. ¿Vale? Lo que quiere decir antes cuando decía el libro distribuido, quiere decir que distribuye ocupando toda la circunferencia de lo que es el estator. Luego tengo el devanado auxiliar, que se distingue porque las espiras, que es cada una de esas vueltas que doy de cobre, el conductor es de menor diámetro, porque por tanto la impedancia entre ellos es diferente. Si tiene menor diámetro, va a tener mayor resistencia. Si tenéis dudas en un motor monofásico de cuál es el devanado principal y cuál es el devanado auxiliar, el que mayor resistencia os dé con el polímetro es el auxiliar y el que menor resistencia os dé es el principal. ¿Vale? Está diseñado para trabajar con un solo devanado, que es el que produce el movimiento. El devanado auxiliar lo único que va a hacer es ayudar en el arranque, hacer que el motor pueda arrancar inicialmente, porque este motor tiene el problema de lo que se llama el cosido electromagnético, que es que cuando yo alimento el motor, se magnetiza de la misma manera en la jaula de ardilla que la parte del estator y queda como un electroimán, queda bloqueado, le cuesta arrancar. Tendría que darle con la mano, iniciar el giro para que empiece a girar. Como en muchas aplicaciones yo no voy a tener a alguien que pueda estar iniciando el giro, necesito un devanado que va a crear un cierto desequilibrio en el campo magnético suficiente para que el motor sea capaz de empezar a girar solo. Vale, ese es el devanado auxiliar, la función que tiene es poder arrancar el motor. Es como si fuese, haciendo un símil entre un motor de explosión y este motor monofásico, es como si fuese el motor de arranque, ¿no? El alternador ese que hace las veces de arranque del motor. Un motor de explosión pasa lo mismo, yo tengo que iniciar el giro del motor. Entonces, si visteis algún coche antiguo de estos de los primeros que aparecieron, que tenía una manivela, que lo que hacían era la función que hace el motor de arranque en un coche actual. Lo que pasa es que lo hacía el paisano a mano. Pues aquí lo mismo, para evitar que un paisano tenga que iniciar el giro del motor, necesitamos un devanado de arranque que sea el que le ayude a arrancar. ¿Y los patines eléctricos que tienes que abrir una arrancada para que arranque? No lo sabía, que hay que iniciar también Al ser un motor de corriente continua es probable. Depende del tipo de motor que lleve, puede ser, sí. Bueno, ese devanado se desconecta una vez está funcionando. Es lo que os dice aquí con el interruptor centrífugo. Es decir, a una determinada velocidad tiene un interruptor que lo que hace es desconectar ese devanado de arranque, ¿vale? Es ese interruptor centrífugo que os dice ahí.
Es un contacto eléctrico que normalmente cerrado, acoplado a uno de los escudos de la carcasa. Se abre mientras el sistema está acoplado al eje, ¿vale? Luego os hace algún esquema por aquí. ¿Vale? Y tendréis el devanado, que está en paralelo uno con otro, con un interruptor centrífugo que lo que hace es desconectar. Cuando empieza a girar el motor a una determinada velocidad, este contacto se abre y me lo desconecta. Se queda funcionando el motor con el devanado principal, ¿vale? Para invertir el sentido de giro, pues invierto en este caso el devanado de arranque. Con invertir el devanado de arranque es suficiente, ¿vale? ¿Por qué es suficiente con invertir el devanado de arranque? Bueno, porque aquí realmente solo tengo dos devanados que están desfasados 90 grados. El cambio es de máximo de tensión, siempre es de uno para otro, ¿vale? Esto sería para un motor con un par de polos, que suele ser lo habitual. Si yo lo empiezo a girar en un sentido, el motor va a seguir girando en ese sentido, independientemente de que yo cambie la fase y el neutro. No va a influir. Pasa exactamente lo mismo cuando tengo un motor trifásico que está alimentado a dos fases. Si el motor tiene algo de peso en el eje y no es capaz de arrancarlo, si yo giro el motor en un sentido, el motor gira en ese sentido. Si lo giro en el otro, gira en el otro sentido. Porque ya no tengo tres fases que se suceden en el tiempo, tengo dos. Entonces siempre va uno primero y la otra después. Pero da igual el orden en el que las pongas, siempre se van a suceder en el mismo, ¿no? Alguien me está poniendo por ahí cara de póker. Yo si tengo L1, L2, L3 y voy haciendo la sucesión L1, L2, L3, ¿vale? Siempre voy a encontrar en la secuencia este orden ahí, ¿no? L1, L2, L3. Si tengo una secuencia inversa, L1, por ejemplo, L3, L2, L1, L3, L2, fijaros que yo siempre encuentro las tres fases que se suceden, pero en orden contrario, L3, L2, L1, ¿no? Eso me va a indicar el sentido de giro del motor. En un motor monofásico solo tengo L1, L2, L1, L2, bueno, miento, L1 neutro, L1 neutro, L1 neutro. Fijaros que yo puedo encontrar secuencias de L1 neutro, pero puedo encontrar igualmente secuencias de neutro L1. ¿Cuál viene primero y cuál viene después? Bueno, depende de en qué momento esté mirando la secuencia. Mientras que en trifásica siempre voy a tener una secuencia determinada. Por eso cuando yo arranco un motor de este tipo, según lo haga yo girar, voy a hacer que gire en un sentido o en el otro. Si yo no tuviese devanado de arranque y hago girar a mano ese motor hacia la izquierda, el motor va a quedar girando hacia la izquierda. Si lo hago girar hacia la derecha, quedará girando hacia la derecha. ¿Vale? Por eso es el devanado de arranque el que hace esa función de invertir el sentido de giro. Según cómo conecte el devanado de arranque, el empuje para un lado o para el otro, el motor va a funcionar para ese sentido. ¿Vale? Venga, luego tengo los de condensador. Igual que los de fase partida, están constituidos por un devanado de trabajo y otro auxiliar, pero en este caso además incorporan un condensador. Ojo con estos porque a veces es fácil confundirlos con un motor trifásico conectado con un condensador, porque se puede hacer mediante una conexión de condensador que un motor trifásico funcione como monofásico. Lo veremos también hacia final de curso, tenemos una práctica para hacerlo, ¿vale? Es bastante útil saber hacer eso porque a veces en instalaciones os vais a encontrar con un motor trifásico, una máquina trifásica, a lo mejor en un bar, una campana extractora, por ejemplo, y resulta que el suministro que tiene el bar es solo monofásico y tenéis un problema. ¿Cómo se soluciona? Con un condensador. Lo que pasa es que el motor va a perder potencia. Es el sacrificio que hay que hacer, es que esa campana extractora del bar va a funcionar con menos potencia, pero la puedo hacer funcionar. Bueno, pues es fácil confundirse ese tipo de conexión con el motor monofásico porque incorpora un condensador también, con el de condensador. Entonces, ojo con eso. La diferencia va a estar en la caja de bornes. Va a ser lo que me va a marcar la diferencia. Bueno, en este caso sí que para invertir el sentido de giro, lo que hago es invertir la fase y el neutro. Invirtiendo la fase y el neutro, invierto el sentido de giro.
Este es muy similar a los que tenemos, por ejemplo, en las persianas de una vivienda. Cuando veáis en segundo domótica y veáis las persianas motorizadas, funcionan exactamente igual o parecido. Las persianas de las motorizadas tienen 3 cables, un neutro y 2 líneas. Entonces, si alimento por una línea, gira en un sentido, sube, si alimento por la otra, baja. Aquí en este motor lo que hago es invertir la fase y el neutro. Invirtiendo fase y neutro, invierte el sentido de giro. Bueno, ahí tenéis cómo lleva la conexión. ¿Vale? Yo simplemente invertiría los 2 bornes que tengo de alimentación, el condensador es externo. Y el condensador, junto con el devanado de arranque, que es con el que está en serie, se desconectan también cuando llega a una determinada velocidad. La diferencia está en el tema del devanado de arranque con el anterior. Las capacidades están entre 50 y 600 microfaradios. Son un montón de microfaradios estos, ¿eh? Vais a ver que son condensadores de tamaños considerables. De tamaño, incluso un poco mayores. Luego tengo otro tipo de motores que son los de condensador permanente. Suelen tener condensadores de menor capacidad y son utilizados solamente en el arranque, ¿vale? Los del permanente, el condensador está funcionando mientras el motor, o están conectados mientras el motor está funcionando. Los que solo se utilizan en el arranque se desconectan. En este caso tenéis un esquema de uno que tiene uno en el arranque y uno permanente. El del arranque, la función que tiene es la misma que el devanado de arranque, es poder ayudar ese momento del arranque, ¿vale? Por lo mismo, por el cosido magnético, porque no se quede bloqueado. Luego los hay que pueden tener también relé, que sería diferentes tipos de motores con 2 condensadores. Tenemos el motor con relé de arranque. Mediante un interruptor centrífugo lo que hago es conectar un relé y el relé es el que me desconecta el devanado. Luego tengo un arranque con relé de corriente, que en este caso lo que hago es detectar el valor de corriente a partir del cual quiero que el motor me desconecte la parte del arranque. ¿Vale? Sería un detector, en este caso mediante un varistor, parece por el símbolo que aparece ahí. Se hace normalmente al 80-85% de la velocidad. Lo puedo hacer también con relé de tensión, detectando la tensión. Y bueno, ahí tenéis diferentes montajes. Vale. Luego en pequeñas máquinas tengo ya otros tipos de motores como son el motor de espira y el motor universal. Estos son muy típicos de electrodomésticos. Si desarmáis algún electrodoméstico, iba a decir una lavadora, pero las lavadoras hoy en día normalmente llevan un motor trifásico conectado como monofásico o bien directamente uno monofásico. Pero en electrodomésticos un poco más pequeños que tengan un motor de giro es muy típico el motor universal o el de espira. Estos son 2 tipos de motores que, aunque se alimentan con corriente alterna, la parte interna está funcionando en corriente continua. Son unos motores que son como, podríamos decir, una mezcla de los 2. ¿Vale? Es muy típico, el motor universal se distingue por este colector de delgas que tiene en la parte del rotor. ¿Vale? El rotor es muy similar a uno de inducción de anillos rozantes, los devanados son muy similares también, los del estator, pero tiene un colector de delgas en la parte interna, con conexiones con escobilla y demás. Normalmente son motores que llegan hasta 1 kilovatio solamente, ¿vale? El límite de esos motores es 1 kilovatio. Bueno, y pasaríamos a los de corriente continua. Bueno, motor de corriente continua. Este hoy en día está en desuso, porque incluso en muchos receptores que funcionan o que funcionan con baterías, que funcionarían en corriente continua, lo que hacen es montar motores de corriente alterna. Lo que se hace es con un circuito inversor, a partir de corriente continua, lo que se hace es generar una corriente alterna o algo similar y alimentar el motor de esa manera. Es muy probable que muchos de los patinetes eléctricos que veis por ahí tengan un motor brushless, que al final es un motor de corriente alterna, muy parecido al motor de inducción. ¿Vale? Constructivamente y en el principio de funcionamiento, esos motores que llevan los drones o que, ya os digo, que pueden llevar en un momento dado
patinete eléctrico, ese tipo de receptores pequeños. Son motores de corriente alterna que mediante un circuito electrónico me transforman una batería que es de corriente continua, su tensión, en una señal continua de modulación de ancho de pulso, pues que me permite hacer girar ese motor como si estuviese alimentado con alterna. Bueno, motor de corriente continua tradicional. ¿Por qué se utilizaba este motor y por qué hoy en día no se utiliza tanto? Se utilizaba mucho porque este motor me permite regular la velocidad muy fácilmente, simplemente poniendo una resistencia en serie, una resistencia variable, lo que es un potenciómetro. Y moviendo el potenciómetro puedo regular la velocidad, lo cual es una ventaja respecto al motor de corriente alterna muy grande. Hemos visto el otro día que el motor de corriente alterna es muy estable en velocidad. Si su velocidad de giro son 2.800 RPM, cuando yo cargo mucho el motor a lo mejor me baja hasta las 2.700 y pico, pero no va a bajar mucho más de ahí. Es decir, tiene un margen de velocidad muy constante. Si yo quiero una aplicación donde el motor gira a diferentes velocidades, el motor trifásico no me valía. Era un problema. ¿Qué se diseñó, qué se construyó para ese tema? Bueno, pues lo que se llama el motor Dalander, que era un motor de inducción que mediante conexiones de los devanados del estator yo podría hacer que tuviese dos velocidades distintas, modificando el número de pares de polos de los devanados. Tenía 3 fases, pero estaban divididas a la mitad y yo tenía conexiones para poder mover o para poder conectar las mitades de esos devanados, ¿vale? Trabajaremos con un motor Dalander y veréis cómo se puede modificar la velocidad. Salvo por esa relación de una velocidad o la mitad, no podía regular más la velocidad. Si yo quería regularla de manera continua, imaginaos una máquina de corte, que yo quiero tener un control de la velocidad de corte de esa máquina, pues completamente continuo. Quiero cortar a diferentes velocidades porque voy a cortar materiales de diferente dureza. Y mientras más duro sea el material, voy a ir con más velocidad. Y mientras más blando sea, pues voy a ir un poco más lento. ¿Vale? Bueno. Por eso se utilizaba este motor, porque se regulaba muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 70 del siglo XX, 70-80, la electrónica de potencia se depuró lo suficiente o se desarrolló lo suficiente para poder trabajar con corrientes muy grandes. Y se empezó a utilizar ya de manera general los variadores de frecuencia. El variador de frecuencia es un tipo de dispositivo electrónico de potencia que me permite alimentar un motor a frecuencia que yo quiera, me modifica la frecuencia de la red. Si recordáis el otro día de la explicación que dimos del motor, la velocidad de sincronismo en el motor trifásico tiene esta fórmula: 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos. Si yo tengo una máquina con un par de polos y la frecuencia de alimentación en Europa son 50 hercios, la velocidad de giro del campo magnético de esa máquina del estator son 3.000 revoluciones por minuto. Aplicando el 3 y el 4% del deslizamiento de la máquina, esta máquina pues andará en un giro en torno, a lo mejor, vamos a poner que gira a 2.850 revoluciones por minuto. Esta sería la velocidad nominal de este motor. Bueno, si yo modifico el número de pares de polos, que era lo que hacíamos con un Dalander, y pongo una máquina con 2 pares de polos, bueno, aquí con la frecuencia de 50 hercios, lo que tendríamos sería 1500 RPM, ¿no? Que me daría, con el deslizamiento, pues a lo mejor una velocidad nominal de 1380 revoluciones por minuto. Vale, este sería el motor Dalander. ¿Qué hacemos con el variador de frecuencia? Pues con el variador de frecuencia con lo que juego es con la frecuencia en vez de con el número de pares de polos. Y lo que hago es, por ejemplo, pues poner aquí una frecuencia de 10 hercios. Vamos a suponer que la máquina tiene un par de polos. Pues automáticamente la velocidad de giro de esa máquina son 600 revoluciones por minuto. Y eso lo puedo hacer con un potenciómetro de manera continua. O lo puedo hacer mediante unas entradas digitales con un autómata programable. Lo puedo hacer de manera completamente automática, variar la velocidad del motor. Eso es por lo que el motor de corriente continua ya prácticamente no se usa, porque su gran ventaja, que era la regulación de velocidad, la puedo hacer con electrónica de potencia y motores trifásicos de una manera más económica
más eficiente porque me permite tener mayor fuerza en el motor, mayor par, con lo cual siempre que os topéis con motores de este tipo, de los que describe aquí, van a ser instalaciones antiguas, por regla general. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se distingue en un esquema por el símbolo? Tiene dos devanados, uno que es el inducido y otro el inductor. ¿Vale? El inductor es la parte que yo alimento y el inducido es la parte que está en el rotor del motor. Inductor el estator, inducido el rotor. Muy típico el colector de Delgas con las escobillas. Es decir, tengo conexiones en la parte que gira, por lo tanto, tengo que tener escobillas. Esos dos devanados se pueden conectar de diferentes maneras, por eso necesito tener una conexión eléctrica. Según cómo se conecten, tengo esos cuatro tipos de motores. Motor serie, los dos devanados se conectan en serie. Motor shunt, los dos se conectan en paralelo. Motor compound tiene dos devanados auxiliares que se conectan uno en paralelo y otro en serie. Y el motor independiente, donde la parte inducida y el inductor tienen excitaciones o alimentaciones independientes. Vale, esos son los cuatro tipos de motores, cada uno con sus aplicaciones. La caja de bornes, como tengo perdón, 4 bornes, 2 con cada uno de los devanados. Ahí tendréis la conexión para serie shunt independiente que hago con cada uno de ellos. Vale, ahí tenéis la conexión serie. Este cable de aquí que hay entre B y C es el que me los está poniendo en serie. Tenéis aquí la numeración, AB es el inducido y EF o CD el inductor, JK en el caso del independiente. Fijaros que las letras ya os están indicando el tipo de conexión. Si tengo 4 bornes y tengo AB, EF, necesariamente estoy en serie. Si las letras son ABCD, es un motor shunt. Si tengo 6 bornes, ABCDF sería compound. Y si es ABJK, sería independiente. ¿Vale? La numeración, o en este caso, las letras que corresponden a los bornes, me están dando una pista de qué tipo de motor es. Arranque directo de motores de corriente continua. Igual que vimos la tabla de la instrucción 47. Para los motores de corriente alterna, en corriente continua también tenemos que limitar la intensidad en el arranque. Ahí tenéis la tabla. Hasta 0,75 no hace falta limitar, de 0,75 1,5 a 2,5 veces, de 1,5 a 5 a 2 y más de 5 1,5. ¿Cómo se disminuye la corriente en el arranque de un motor de corriente continua? Se conecta un reostato en serie, meto resistencia en serie. Sabéis que cuando las resistencias se ponen en serie, la tensión se reparte, con lo cual le va a llegar menos tensión al motor. De esa manera es como limito la corriente en el arranque. También existen variadores, en este caso arrancadores para motores de corriente continua que me hacen esa función, ¿vale? De tipo electrónico. También tengo electrónica para controlar este tipo de motores. Bueno, el control más típico que lleva un motor de corriente continua es lo que se llama variación de ancho de pulso. ¿Vale? Lo que hago es más fácil todavía que en los motores de corriente alterna. Un motor de corriente continua normal, yo lo voy a alimentar con una onda de este tipo, ¿no? Como estoy en continua, si esto es la tensión, frente al tiempo, le doy una señal de este tipo. Si yo lo que hago ahora es esto, alimento con una señal de este tipo. Le estoy dando el 50% del tiempo señal y el otro 50% del tiempo no le estoy dando señal. Esto normalmente se hace con frecuencias grandes,
para no notar esa vibración en el motor, se cambia muy rápidamente. Aquí estaría alimentando realmente la mitad de la tensión. El valor eficaz de esa onda, si llega una media de esa onda, la media resultante sería equivalente justo a la mitad. Esta sería la tensión, podríamos decir, eficaz de esa onda. ¿Vale? Con lo cual es como si estuviese alimentando con menos tensión. ¿Vale? Eso es como hoy en día se controlan estos motores. En vez de un reostato, lo que meto es... Esto se hace con transistores, que son los que me permiten trocear una onda. Yo tengo... No os veo muy interesados hoy en lo que os estoy contando, ¿eh? Aquí tengo, por ejemplo, el devanado del motor. Vale, yo si aquí meto una onda muy pequeñita de miliamperios por la base, por aquí voy a hacer que conduzca de esta manera, ya en grande. Esto se comporta como un interruptor controlado por corriente. Vale, es la manera en la que se hace. Es como si tuviese un hombrecito pequeñito con un interruptor dándole aquí al interruptor para que no pase todo el rato la corriente. Vale, está dando corriente y quitando corriente. Con lo cual, aquí el motor iría, si esto es la tensión total, la nominal, pues estaría funcionando como si funcionase a mitad de tensión. Esto sería un medio, vendría a ser equivalente a un medio de la tensión nominal. Solo hago una frecuencia, por ejemplo, de 50 Hz hacia arriba. Vale. Además, hoy en día con los microcontroladores es muy fácil electrónicamente hacer esto, es súper sencillo. Y se controlan los motores de manera también bastante fácil con esto. Vale, cuando veáis en un catálogo un arrancador para un motor de corriente continua, dentro va a tener algo como esto. Bueno, no será un transistor BJT como el que os dibujé, será un IGBT o otro tipo de transistor de potencia, pero hace básicamente lo mismo. Vale. Los BJT, que es este tipo de transistores de toda la vida, funciona para potencias más pequeñas. ¿Visteis los transistores con Jorge en electrónica? ¿Los habéis visto ya? Bueno, los veréis. Bueno, en el libro aquí tenéis cómo sería la conexión con el reostato. Vale, la conexión con el reostato es ese símbolo de la resistencia variable. Aquí había dibujado de mano uno de electrónica pequeñito, pero suelen ser reostatos más grandes. Vale. Normalmente el reostato, la pinta que tiene, si lo desmontáis, los grandes, tienen la forma de un toroide, es como si fuese un donut, por así decirlo. Aquí dentro lo que tiene es el núcleo, un núcleo, y aquí tiene una bobina que es la resistencia. Y entonces aquí en medio tiene un eje con un cursor, que es lo que tiene externamente el operario, ¿no?, que ve a través de la tapa del cuadro. Y aquí el cursor es el que va sacando conexión a más o menos cantidad de cobre del devanado. Tiene una conexión al principio, otra al final y otra con el cursor. Vale, que sería como estos tres pines que tiene ahí el típico de electrónica. Esto se simboliza de esta manera. Vale, y la toma intermedia, que sería esa de ahí. Según yo mueva esto de aquí, pues estoy puenteando la mitad de la resistencia, con lo cual me quedaría solo la resistencia que haya de aquí para arriba. Vale, por eso es una resistencia variable. Ahí tenéis el esquema. Existen magnetotérmicos para corriente continua también, específicos. Por eso os dibujáis magnetotérmico. Con el motor. En este caso con la conexión serie. ¿Vale? La que os ponía ahí como conexión serie. Ahí tenéis los esquemas de conexión de uno, sería conexión serie, y este sería la conexión shunt. Vale. En este caso, fijaos que shunt sube por encima de la conexión del reostato.
Para invertir el sentido de giro, lo que hago es invertir la polaridad. En los de corriente continua es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es cambiar más por menos. ¿Vale? En este caso, en la parte inducida. Con cambiar el inducido me vale. Y os pone cómo sería el cambio de conexiones también en la tapa. En la caja de bornes, perdón. Mediante un mando rotativo, como lo podríamos hacer también. ¿Vale? En este caso está hecho con el motor Shunt. Veis como las conexiones del inductor siempre van aguas arriba directamente y lo que cambia es la conexión del inducido, de la parte que gira. ¿Vale? En este caso con mando rotativo y con reostato también. Bueno, un poco de inglés ahí. Esto echarle un vistazo, que no aparecen las preguntas que vamos a hacer, pero bueno, siempre está bien que lo sepáis. Vale. Hoy en día es muy habitual encontrarse con documentación técnica en inglés, cuando veis sobre todo con el tema ahora de que podemos comprar por internet a cualquier parte del mundo y te va a venir muchas veces el cacharro con instrucciones solo en inglés. Y digo cacharros que compres en Amazon, en AliExpress, pero repuestos, se compra mucho repuesto también por ahí. Y viene normalmente en chino y en inglés. Como el chino creo que está un poco más difícil, ¿no? Pues igual renta más aprender un poco de inglés. No te oigo. El examen es mañana, sí. Va a ser tipo al que hicimos en el tema anterior. Va a ser un documento de Google que hay que editar sobre el mismo y meter las imágenes con lo que haya que dibujar y demás. ¿Vale? Mismo tipo de examen. No, de esta parte del libro. Antes de que acabe la evaluación vamos a hacer otro de la segunda parte del tema, que son los circuitos, que habrá un cuestionario y un ejercicio para hacer. Pues antes del 17, que es cuando acaba la evaluación. Será probablemente la última semana de la evaluación. De todas maneras, los que no estéis un día en un examen, ya sabéis, si traéis justificante, causa justificada, vemos la manera de encajarlo otro día. Bueno, tenéis ahí interesante que recordéis. Esto os va a salir siempre. El AC-DC, alterna continua. El star delta lo vais a ver mucho. En el motor estrella triángulo, en inglés es star delta. El trifasic, pero bueno, este como es muy parecido al español, o el monophase también es muy parecido. El terminal box, que también sale mucho. Vale. La caja de bornes. Y ese viene a ser, con esto acabaríamos el tema. Echarle una lectura y por la tarde, mañana vamos a hacer las preguntas, ayudados por el libro. ¿Vale? Así que traed el libro. Hay que insertar los esquemas dentro del documento, si no, no los voy a mirar. En el anterior algunos los dejasteis fuera y no los miré. Si hacéis la foto, lo subís al Drive y luego insertar imagen, Drive. Y ya la metéis. Vale. Cuando hago una imagen de los apuntes, no saco vuelto del revés, hago la foto para que quede al derecho. Ni acostado, ni... Recorto la foto para que me salga la hoja, no la mano vuestra mano, parte de la mesa, los alicates puestos al lado. Eso no me interesa. Me interesa solo el esquema. ¿Vale?